El Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor por sus bendiciones, sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Yo había estado predicando en vez anterior, antes del último mensaje que prediqué, había estado hablando de los yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Y yo quisiera en esta mañana estar allí, en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 10. Ustedes saben que mis ojos a veces no son tan buenos y si cometo un error en la lectura, usted me corrige. Estoy en el versículo 10 del Evangelio de Juan. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después la palabra dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor bendiga la palabra, permita que podamos tener un tiempo de reflexión, de encontrar nuestra necesidad espiritual en nuestra vida, de evaluar nuestro camino espiritual. La semana pasada Eliú estuvo predicando en Cantar de los Cantares, en 2:15. Allí habla de las zorras pequeñas. Recuerdan que destruyen las viñas que están en cierne. Lo podemos poner, Cantares 2:15, un momentico. ¿Y dónde está Bonnie? Alba Beatriz, ¿dónde está? Ah, subió. Bueno, pero tenemos allí a Jeremías, que dice: cazadnos las zorras pequeñas que destruyen las viñas que están en cierne. Yere, ¿qué entiendes tú por la palabra cierne? Están en crecimiento. Goyo, ¿qué entiende usted por la palabra que las viñas que están en cierne? Están cosechando. Déjame preguntarle a alguien más que quiera decir. La palabra cierne habla de que las viñas están floreando, ya están brotando los racimos de uvas. Dígame. Está en su proceso de crecimiento. El racimo de uva, las flores están saliendo, y entonces vienen las zorras y se montan en la troja, vamos a decir así, de donde están las uvas, y destruyen. Tenemos que pedirle al Señor porque hay lobos. Hoy hay lobos. El domingo pasado el hermano habló de zorras. Cuando nosotros agarramos el Evangelio de Juan,
aparecen los yo soy. Es bueno que cuando no conozcamos una palabra, es bueno preguntarla. Saben que el hermano Humberto en estos días preguntó sobre la voluntad, sobre la vanidad de la vida. Y uno habla de la vanidad y vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué será eso? Bueno, yo voy a tratar también un poquito de eso hoy. Pero vean, cuando nosotros vamos a los yo soy en el Evangelio de Juan nos hablan de la identidad y el propósito de la obra de Dios en la persona de Jesús. La identidad. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre que habita entre nosotros con un propósito: ir a la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos vida, para enseñarnos del perdón, del amor, de la misericordia. Es un mensaje de redención que viene desde la eternidad. Es una expresión viva del amor de Dios. ¿No está muy alto el micrófono? ¿O lo seguimos usando? Mira que el timbre de voz a veces se pone fastidioso. La identidad en los yo soy nos hablan del mensaje de la redención, de la salvación. Es Dios mirando a cada persona a través de su misericordia y de su bondad. Pero hay un propósito para cada persona que no es solamente en la eternidad y en lo espiritual, sino que Jesús dice: yo soy el pan de vida. Nos trata de enseñar que a veces nos aferramos y luchamos por las cosas materiales. Nos preocupamos tanto por las cosas que son pasajeras y nos olvidamos del amor, la misericordia, el perdón que Dios puede darnos a través de Jesús en su palabra. El pan de vida es Dios alimentando nuestra alma. Pero también habla de la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cuando habla de la luz del mundo, habla para abrir nuestros ojos, porque hay un mundo de las tinieblas, un mundo de lo material que se mueve en las trampas de Satanás en la oscuridad. Y a veces, hermanos, como las zorras y como los lobos, la oscuridad se mete en nuestras vidas, en nuestras casas, y ocurren cosas que son propias de las tinieblas. El pecado, damos cabida al pecado, damos cabida a la vida miserable, a la vida promiscua, a lo que no es de Dios, a lo que no agrada a Dios. Y hay un pecado que se mueve en el mundo de las tinieblas, la indiferencia. A veces nos acostumbramos a las cosas vanas y aceptamos el soborno, el adulterio, la fornicación, la cerveza, las groserías, la vida, el robo, el engaño, la trampa, la mentira, el mundo de las tinieblas. Después también cuando leemos en el Evangelio de Juan, Jesús dice: yo soy la puerta. Y cuando habla de la puerta, hermano, es porque en este mundo hay muchos caminos y solo hay una manera de llegar a Dios, de encontrar la gracia, el amor, el perdón y la salvación y la fortaleza para nuestra vida, que es a través de Jesús. No hay otra manera. La palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros, hermanos, para entrar por esa puerta debemos
pedirle a Dios que podamos tener vestiduras santas, vestiduras limpias en un mundo donde hay tanto sucio y tanta oscuridad, tanta degradación, tanta putrefacción. Entrar por la puerta. Jesús. Pero hay otra palabra que en esta mañana yo quisiera tocar. El buen pastor. El buen pastor. No es el pastor, es el buen pastor. Jesús es el buen pastor de las ovejas. Hay una imagen, vamos a decir así. El pueblo de Dios se identifica con las ovejas. El redil, el refugio, el lugar donde está el Señor. Pero también se nos habla del lobo y el ladrón. La palabra dice que el ladrón se mete por donde sea. Y hermanos, mire que he tratado de pedirle a Dios que me ayude en estos días, porque hay una necesidad de abrir nuestros ojos espirituales, porque el ladrón y el lobo se están metiendo muchas veces en el redil. A veces, hermanos, tenemos que detenernos en el camino y pensar si lo que estamos haciendo está bien. Cuidar nuestras vidas. Cuidar, ¿cómo se dice cuando las ovejas están chiquiticas? ¿Qué nombre se les da? Ovejitas. Ovejitos. ¿Tiene un nombre? Corderitos. Cuidar nuestros corderitos que están en nuestras casas, en nuestras familias. Hermanos, tener cuidado con la liviandad, el libertinaje, tener cuidado con el ladrón que se mete y destruye la obra del buen pastor. El buen pastor tiene algunas características que yo quiero señalar en esta mañana. La palabra bueno en el griego denota lo que es noble, lo que es sano y lo que es bueno. Nosotros entendemos perfectamente lo que es sano. No hay enfermedad. En el buen pastor hay salud, hay fortaleza. Lo que es bueno, el Señor nos lo enseña. Lo que es bueno, el Señor cuida como buen pastor nuestro camino, nuestro andar, nuestra vida. Pero hay una palabra que yo quiero enfatizar en esta mañana. Un sinónimo de la palabra buen pastor en el griego. Creo que la palabra no la tengo muy clara, pero creo que es kalos. Pero no importa, el significado de la palabra tiene un significado de noble. Lo bueno, el buen pastor es noble. Y tenemos que mirar a la persona de Jesús en el buen pastor. El Señor, como buen pastor, reconoce nuestros méritos. Nos da un valor como personas. Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos, en su amor y en su misericordia, el buen pastor nos agarró con manos de ternura. Y cuando estábamos heridos, cuando había dolores en nuestra alma y en nuestro espíritu, el Señor en su misericordia nos agarra y nos ayuda para que construyamos una familia, para que tengamos un hogar, para que seamos diferentes en un mundo que se mueve en la oscuridad. El buen pastor, como noble, reconoce nuestros méritos como persona. El buen pastor es atento.
es servicial. Un día el buen pastor en el aposento alto se reúne con los discípulos y les enseña que hay que ser humilde, y agarra un paño y un lebrillo y lava los pies de los discípulos para enseñarles que debemos ser sencillos y buscar la presencia de Dios y no envanecernos en las cosas de este mundo, en los títulos, en la fama, en lo que tenemos, en sentirnos mejor que los demás. El buen pastor actúa con sentido de justicia en un mundo donde la injusticia, la trampa, el engaño, el soborno se mueve, donde la fanfarronería social, el mérito en virtud de lo que es nuestra posición como hombres, nos aleja de la bondad y de la misericordia de Dios. En el buen pastor, que es noble, no hay intenciones ocultas. Hace lo imposible el buen pastor por rescatarnos del hoyo, del pozo de la desesperación, de nuestros dolores y de nuestras inquietudes y tormentas del alma. Permite el Señor que en esta mañana nosotros podamos valorar eso, porque este es un tiempo muy difícil, es un tiempo donde hay otros mensajes, hay otras congregaciones y otras iglesias que predican un mensaje que no tiene el fundamento bíblico. Yo quisiera en esta hora leer algunos versículos de Segunda de Pedro. Podríamos leer en Ezequiel 33, 34, pero quiero quedarme en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Si hay alguien que tiene otra versión, voy a pedirle a Moisés que me ayude con la versión lenguaje actual. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, voy a leer unos 5 versículos de allí, pero vamos a ir paseándonos, porque ahí nos hablan de otros pastores. Es un tiempo difícil, hermanos, esta época. Segunda de Pedro 2, voy a leer, creo que está en la pantalla. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuche, la palabra está diciendo que hay falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Escuche, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo no sé si usted entiende lo que dice allí. Muchos vivirán una vida tremenda, una vida miserable, una vida de espaldas a Dios, por lo cual el camino del Evangelio será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y voy a llegar hasta ahí. Hermanos, estamos en una época difícil. Hay muchos lobos que se están metiendo en el redil. Engañadores, falsos pastores, amantes del dinero, de los lujos. Hay una emisora de televisión que mucha gente conoce y la gente se deleita y dice, ay, tenemos en nuestra casa esa televisora cristiana. Y a través de esa emisora y esa televisora se manejan cantidades de dinero inconmensurables. Tratan de consagrar el bolsillo, te dicen pacta y vas a tener un milagro. Pacta con el Señor y te van a dar una casa. Mensajes donde se te dicen, declaro sanidad, declaro victoria sobre la muerte. Y eso es un mensaje falso, herético. Hay muchos lobos que se meten en la vida cristiana, brincan la cerca y destruyen a las ovejas. La doctrina de la prosperidad, compromisos de pastores con políticos y políticos que van a las iglesias a cauterizar y a dar un mensaje a las ovejas. Con esto de la vacuna del COVID, hay pastores que dicen no te vacunes porque es la bestia, y otros se vacunan. Hay pastores que dicen que si tú tomas un agua bendita, que te la venden, te puedes sanar del COVID. Por cierto que el que tenía ese mensaje en Brasil, que vendía agua bendita, fue hospitalizado ayer con COVID y estaba en estado delicado. El agua bendita que vendió, que mercadeó, no fue efectiva. Hermanos, ¿qué quiero decir en esta mañana? Nosotros espiritualmente debemos abrir nuestros ojos. Hermanos, yo siento que nosotros como creyentes debemos abrir nuestras vidas, nuestros ojos espirituales. Yo he hablado de la nobleza del buen pastor y en esta mañana yo quiero terminar con 4 puntos significativos en la vida del buen pastor para nuestras vidas. ¿Saben? El buen pastor nos protege. Es posible que en el camino de la vida tengamos dificultades, luchas, temores. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Luchas con la enfermedad, con las situaciones económicas difíciles. Y en medio de las tormentas, escuche, yo dije que el buen pastor nos protege, porque el buen pastor protege a las ovejas del lobo. No nos lleva a situaciones vergonzosas. Hay un líder evangélico, entre comillas, que se mete en un pipote de agua en el culto, en un culto de una congregación, en una reunión privada tal vez, y entonces se va acercando cada uno de los hermanos, y entonces toman del agua del pipote donde está el hombre metido para que reciba la unción. Hay iglesias donde
El pastor te dice que hay un pasto que te fortalece, que las ovejas deben comer el pasto. Y entonces tú ves a aquellos hermanitos sin personalidad, sin criterio, donde van y se ponen a comer pasto, césped, porque el pastor les llevó allí para que coman pastos. Hermanos, es un tiempo de entender que nosotros debemos ir a la palabra, a los fundamentos de la palabra. Yo escuchaba que el hermano Reinaldo hablaba de la oración, que los cultos se han hecho endebles, que no hay fortaleza en los cultos de oración. Los cristianos más fuertes se hacen en la oración. Es el alimento del espíritu, del alma, y que nos protege de tantas cosas sucias y trampas heréticas que hay en este mundo. El buen pastor nos protege. Pero hay algo más que quiero decir del buen pastor. Nos nutre, nos da fortaleza, nos alimenta. Es el pan de vida, es la vid verdadera. Nos lleva por la senda de la justicia, del amor y la misericordia. El buen pastor da paz, hermanos. Y es posible que en momentos de angustia y dolor tengamos que decir como el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, quita mis rebeliones. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. El Señor nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Hay una porción que está en el Salmo, si no me equivoco, es el Salmo 40. Dice el Salmo 40 que, si no me equivoco, escuche: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Quién? ¿Quién se inclinó a mí? El Señor, el Dios Todopoderoso, y oyó mi clamor. El Señor oye nuestro clamor. Y vea, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. El Señor, hermanos, nos fortalece, nutre nuestro espíritu, nuestra alma. Pero hay algo más, hermanos. Vea como dice el Salmo: el lodo cenagoso. Es ese lodo donde tú te paras y te hundes más, te mueves y te hundes más. Pero el Señor nos saca de esa tierra movediza. Y el Señor nos ha sacado a nosotros. Pero hay que hacer algo de verdad. Como dice en el libro de Hebreos, acercarnos al Señor con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con fe y confianza en Cristo, en el amor y en la misericordia de Dios, y nuestras vidas serán transformadas. El Señor nos protege en un refugio, en el redil de las ovejas. El redil es el lugar que tiene el buen pastor para cada uno de nosotros. El redil puede ser nuestra casa. El redil puede ser nuestro templo. Puede ser nuestra familia. Puede ser nuestro matrimonio, nuestro hogar. El lugar donde estamos. Yo quisiera en esta mañana invitarles que cierren los ojos un instante. Y quisiera decirle a Moisés que me prestara el teléfono. Hay un mensaje de un hermano que lo puse esta mañana en mi estado.
Quisiera leérselos a todos un instante. El hermano Sisto Porras, es de un programa evangélico, creo que se llama Enfoque a la Familia. Escuche como dice: para tener éxito en el matrimonio debemos ceder. No sé si me entienden. Ceder. O sea, no encerrarnos. Hay que ceder, hay que abrirse. Debemos pedir perdón, consultar y asumir nuestros errores, por lo que el matrimonio es el mejor escenario para crecer y formar nuestro carácter. Amar no es tarea fácil, pero es lo único que nos permite construir una historia juntos. ¿Estamos en el redil de las ovejas? ¿Es Jesús nuestro buen pastor o el lobo se ha metido en nuestro redil? ¿Qué cosas están ocurriendo en nuestra vida que no deberían ocurrir? ¿Hay algo que debo corregir? ¿Hay alguna enseñanza en esta porción de la palabra que yo debo apropiarme? ¿Hay algo que debo perdonar? ¿Hay alguna bendición para mí en esta enseñanza? ¿Quiere cerrar sus ojos un instante?